Yo soy la vid verdadera. Escuela Bíblica. Veamos nuestro segundo tema, la inspiración de la Biblia. La palabra inspirada significa divinamente soplado, que Dios habla. Nosotros sabemos que Dios habló a través del hombre, pero lo importante es que por encima de los autores humanos, la Biblia fue inspirada por Dios, y la misma palabra de Dios nos los afirma. Veamos en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vemos que la Biblia no fue escrita manualmente por Dios, sino que fue perfectamente guiada y enteramente inspirada por Él. Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que, aunque utilizaran sus propios estilos de escritura y personalidades, registraran exactamente lo que Él quería que se escribiera. En esta segunda parte de nuestro estudio vamos a responder a las dudas más comunes acerca de que la Biblia es inspirada por Dios. Y la primera pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo puedo saber que la Biblia realmente es de Dios y no una invención de los hombres que contiene cuentos y errores? Para responder a esta pregunta, la hemos dividido en varios puntos. El primero es evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver unos versículos donde la misma Biblia hace referencia a que ella es la palabra de Dios. Veamos el Salmo 119, versículo 89. Y dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Otro versículo que nos afirma que la Biblia es la palabra de Dios lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Veamos otro versículo, está en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Aquí menciona tu palabra, el cual se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 14, en la parte A de este versículo, y dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Entonces, en los versículos que leímos anteriormente, notamos que la misma palabra argumenta que la Biblia es la palabra de Dios. Un segundo punto que vamos a ver para responder a la pregunta ¿cómo puedo saber que la Biblia realmente es de Dios y no una invención de los hombres que contiene cuentos y errores? Es las evidencias internas de su inspiración. Una de las evidencias internas de la inspiración de la Biblia la encontramos en el libro de 2 de Timoteo, en los versículos 3, 16 y 17 que ya leímos, sí, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. También en el Antiguo Testamento vamos a encontrar 3 versículos que significan más al hombre que todos los libros que han sido escritos por él mismo. Estos 3 versículos se encuentran en el primer capítulo del libro de Génesis. Y veamos el primero, que nos habla acerca del origen de la vida. Lo encontramos en Génesis 1:1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el único versículo hasta ahora escrito que explica la creación del universo en tal manera que nosotros podamos creerlo y defenderlo. Muchos estudiosos de la Biblia desde la antigüedad han dicho que este versículo de Génesis 1:1
es el más difícil de creer en la Biblia. Y si una vez podemos creerlo, todos los demás versículos de la Biblia serán fáciles. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros le preguntamos a un ateo dónde se originó él, nunca nos va a poder responder a esta pregunta, porque no tiene respuesta, no tiene cómo contestarla. Él simplemente va a hacer una desatinada suposición, pero sin embargo no puede decir que él empezó con Dios porque no cree en la existencia de Dios. Pero cualquier cristiano, no importa cuán ignorante sea de la palabra de Dios, puede decirle dónde empezó él. Simplemente le va a responder que él empezó donde la Biblia dice que él empezó, o sea, en el principio creó Dios. Es decir, la creación empezó con Dios. Dios fue la primera gran causa. El segundo versículo que vamos a ver lo vamos a encontrar en Génesis 1:24, donde nos dice: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. A este segundo versículo lo llamamos la ley gobernando la continuidad de la vida. Este versículo nos muestra la ley de reproducción de acuerdo a su especie. Ningún ser viviente ha violado esta ley. Cada vida está reproducida de acuerdo a su especie, aun el hombre. Las especies han podido ser mejoradas, pero no hay tal cosa como la transmutación de las especies. Los científicos, con todo y su conocimiento, nunca han podido compeler ni cambiar esa intangible e invisible cosa que nosotros llamamos la vida para violar la ley de Dios como fue puesta por su propia palabra inspirada. Y por último, veamos el tercer versículo que nos habla acerca del origen del hombre, el cual lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos que esta es la única explicación que ha sido dada al hombre y que nos habla acerca de su existencia. Ningún hombre, fuera de la inspirada palabra de Dios, ha sido capaz de explicar el problema de la vida. Entonces, para concluir, si destruimos la Biblia, no podemos decir quiénes somos, ni tampoco podemos decir de dónde venimos. Nosotros no podemos encontrar estos hechos y declaraciones en ninguna otra parte que no sea la inspirada palabra de Dios. Podemos investigar en las bibliotecas, leer los libros, asistir a todas las universidades, recibir toda información posible que pueda obtener de las fuentes humanas, pero nunca podremos encontrar ninguna cosa igual a lo que podemos encontrar en estos 3 versículos del primer capítulo del libro de Génesis. Un tercer punto que vamos a ver son las evidencias externas de la inspiración de la Biblia. Entre esas evidencias tenemos como punto A, la ciencia verifica a la Biblia; como punto B, la arqueología verifica la Biblia; como punto C, la unidad de la Biblia; como punto D, las profecías cumplidas prueban que la Biblia es la palabra de Dios. Y por último, el punto E, que nos habla acerca del poder que se ve en vidas transformadas. Yo soy la vid verdadera. Escuela Bíblica.